Y ahora voy a la segunda tanda de preguntas y con esto ya terminaré mi monólogo, que como veis parezco del anuncio del Micro Machine, y ya me callaré y empezaremos el coloquio, que son las preguntas dedicadas a intentar entender las dinámicas que se producen entre abusador y abusado. Hace muy poquito, bueno, en estas últimas semanas, os pido disculpas si esto lastima la sensibilidad de alguien, ¿vale? Pido disculpas de antemano. Esto es como en el telediario cuando dicen las siguientes imágenes pueden dañar la sensibilidad. Tenéis el botón de mute para callarme si en vuestro ordenador o en vuestro teléfono si esto daña sensibilidades. Pero bueno, hace unas semanas atendí a un muchacho cuya vida sexual consiste habitualmente en entrar en prácticas sadomasoquistas con una chica. Unas prácticas en las que él es el dominante y la chica es la dominada. De un modo pactado, casi diríamos escenificado, teatralizado, con mucha juguetería, casi diríamos un contrato. Me recuerda a una de las películas de Woody Allen, ¿no? Como que, en fin, objetizan la sexualidad, una especie de juego ritualizado, pero en la que claramente había una situación de dominante y dominado consentida y buscada por ambos, porque para cada uno de ellos era la solución a esa sed de afecto, reconocimiento y sentido. La historia de este muchacho, cuyo nombre evidentemente no diré, tiene su miga. Es un muchacho que proviene de una situación de adopción, es un muchacho que ha tenido una serie de vivencias que probablemente no le han permitido tener una sensibilidad ni un sentido, digamos, que de los que enamora el corazón, y que ha encontrado en esa situación de poder y de sumisión de la persona de enfrente un aporte rápido y burbujeante, por un lado de sentido, de excitación. Él me contaba cómo aquello pues, le permitía excitarse mucho más, pero también de reconocimiento y de sentido de valía y de hombría, etcétera, etcétera. Y en esta chica, digamos, que ha consentido con él esto durante un tiempo, por cierto, hasta que dejó de consentir, y entonces el muchacho vino a mi consulta: oye, que tengo ansiedad, la echo de menos, ¿no? Bueno, pues esta chica también viene de una situación personal muy, muy, muy traumática, hasta el punto de que encontró o encontraba en la delegación absoluta de sentido y de poder hacia la persona dominante, pues una nutrición para su sentido y un reconocimiento para sí misma, ¿no? Entonces, las dinámicas que se establecen entre un abusador y un abusado, o un dominador y un dominado, no son diferentes de las que pueden operar en cualquiera de nosotros en su esencia. Insisto, todos buscamos afecto, reconocimiento y sentido. En lo que son diferentes es en su coste. El coste de nutrir necesidades de afecto, de reconocimiento y de sentido mediante relaciones de dominancia es un coste inaceptable. Y esas dinámicas, el mundo no podrá descansar hasta que no quede ni una. Pero os aseguro que han sido, bueno, no os lo aseguro yo, os lo asegura la historia, han sido dinámicas muy, muy, muy comunes a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, alguien preguntaba también por qué se tarda tanto en poner a la luz algo tan dañino. Diría, ahí hay, bueno, muchos mecanismos que incluso, a lo mejor por experiencia y por diálogo, algunos de vosotros conocen mejor que yo, porque yo he conocido a unas cuantas personas abusadas, pero tampoco tantas, no es mi campo de especialización. Pero yo diría que hay dos mecanismos básicos que pueden operar. Uno es la absoluta negación.
Y la negación existe, de verdad. Como mecanismo de defensa puede ocurrir que haya una verdadera no consciencia de lo que ha ocurrido. Es lo que decíamos de ante una emoción desbordante, directamente uno ni mira, o sea, no ve. Y hay una anécdota que se cuenta de Santo Tomás de Aquino, que no sé si es cierta o no, pero yo cuando me la leí me resultó, en fin, ilustrativa en este caso, ¿no? Algunos la habréis oído, que es la de cuando estaba Santo Tomás estudiando ahí en su mesa o escribiendo, y uno de los estudiantes dominicos que estaba junto a él le dijo: Tomás, Tomás, mira que hay un burro volando. Y entonces Tomás se levantó, ¿no? El buey sabio, se acercó a la ventana, miró y dijo: pues no, no veo ningún burro. Y el estudiante dominico empezó a reírse, ¿no? Pero qué ingenuo eres, pero ¿cómo te crees eso? Con lo listo que eres tú. Y Tomás le miró y le dijo: hombre, prefiero creer que un burro vuela que creer que un dominico miente. Bueno, a veces hay situaciones vitales de aprendizaje en los que uno ha vivido rodeado quizá de tanta bonomía, de tanta bondad, que no entra en su cabeza la posibilidad de que haya determinada perversión. El propio Jesús de Nazaret a veces decía, a veces echaba esto, o sea, suspiraba diciendo: ojo, estos que me siguen son buena gente, pero a veces un poco ingenuos, ¿no? Decía: a veces tendríais que ser prudentes como serpientes, ¿no? O a veces tendríais que aprender un poco de los hijos de las tinieblas, no para imitarles en su norte, sino para imitarles, voy a decirlo en una palabra inventada, en su espabilancia, ¿no? Bueno, pues un primer mecanismo de por qué no se ha actuado frente a esto es, insisto, la disociación, la negación, el no ha pasado, no soy ni consciente. Y a veces es como una bomba de relojería. Años más tarde, cuando el aparato psíquico sí está preparado para acoger o recibir esta herida tan grande, uno, boom, la recibe. O cuando algo, un evento aparentemente irrelevante, enciende la cadena de recuerdos y pone ante los ojos, oye, esto que ha ocurrido, ¿no? Pero hay un segundo mecanismo, este ya mucho más consciente, este ya no es un mecanismo inconsciente y extraño, que es el puro miedo. Como os he comentado al principio, en esta rima de la vida, las primeras batallas entre el amor y el miedo en la iglesia las ganó el miedo. En Cristo no. En Cristo el miedo estuvo presente en la noche del Jueves Santo y el aparta de mí este cáliz. Pero al final ganó el amor, ganó la entrega. Pero en Pedro esa misma noche ganó el miedo. Eh, yo tengo la certidumbre de que la última palabra siempre en la batalla entre el amor y el miedo la gana el amor. Pero he de reconocer con tristeza y con dolor que a veces en estas batallas de abusos las primeras victorias se las lleva el miedo. Y esto ha ocurrido en la obra, ha ocurrido en la iglesia, ha ocurrido en muchísimas familias y ha ocurrido en instituciones especialmente buenas, que ante el temor a la cascada de problemas que había, se hacía casi venga, solución rápida y ya está. Perdonemos y movamos un poquito y no actuemos. Y eso, que inicialmente es una respuesta de miedo, cuando se mira despacio, tenemos que dejar que sea el propio corazón el que juzgue la enorme desatención que supone ante la víctima, para que sea el corazón el que nos pegue un tirón de orejas gigantesco y nos diga: no, aunque duela, si hay una herida hay que sacarla a la luz. Bueno, pues con esto me callo, termino, y a partir de aquí, que quien modera vaya moderando y repartiendo la palabra. Bueno, muy bien, Guillermo, muchas gracias. En el chat se han ido formulando preguntas, comentarios, pero básicamente también preguntas. Yo lo que hago es animarlos a aquellos que las escribieron que las puedan hacer en voz alta, porque me parece que es mucho más simple y directo que estar comentándolas nosotros, ¿no? Así que quien quiera, gracias Mediterráneo, raudamente levantaste la mano. Invito a todos los que quieran hacerlo que hagan lo mismo. Te escuchamos, Mediterráneo. Bueno, en primer lugar, yo quisiera dar las gracias por la referencia a las hermanas hospitalarias, porque en mi familia
hay una tradición muy larga de vocaciones hospitalarias. Y en segundo lugar, y lo voy a decir como lo pienso, algunas cosas me han sonado a justificación de lo que ha sucedido dentro de la institución. Yo soy una víctima de un psiquiatra de la institución. Soy una víctima de un psiquiatra supernumerario de Barcelona. La institución, en mi caso, utilizó a ese señor en su propio beneficio. Ese señor solo miró por el beneficio de la institución. Yo no importé ni como paciente ni como víctima. Entonces, cuando Guillermo ha dicho que en la institución, creo que ha dicho, no se ha manipulado o algo así, no me acuerdo la palabra exactamente, instrumentalizado. No se ha instrumentalizado la psiquiatría, yo estoy en completo desacuerdo. Creo que sí se ha instrumentalizado y creo que quien me diga controla. Y eso a la institución le ha venido de maravilla. De maravilla. Porque alguien a quien puedes controlar es alguien muy fácil de manipular y sobre todo es alguien que no te va a dar problemas. Y eso es lo que tengo que decir. Gracias, Mediterráneo. Guillermo, si quieres responder algo. Sí, a ver, yo la verdad es que no soy portavoz de los psiquiatras, pero sí soy psiquiatra. Y en la parte en la que me produce repulsa el daño que los psiquiatras han hecho a lo largo del tiempo, de verdad pido perdón por ese daño. En algunas personas del Opus Dei ha existido sin duda, y os diría, y en miles de familias, y en algunos regímenes políticos, etcétera, etcétera. Pero no quiero justificar. De hecho, hay algunas situaciones que para abordarlas no podemos abordarlas de un solo golpe. Primero hay que dejarse golpear por el dolor de la situación, respirarlo, a eso se le llama aceptar. Pero luego hay que dar un paso adelante y comprometerse hacia todo aquello que uno pueda hacer para revertirlo. Entonces, creo de verdad, lo contesto con honestidad, que no hay una utilización de la psiquiatría, vamos a decirlo así, sistemática, consciente, planificada, como sí aquí ha podido haber en algunos regímenes que, es decir, tenían controlados a los psiquiatras y la subversión política, etc. Lo que sí creo es que había una frase de Maquiavelo que decía: no atribuyes a la malicia lo que puedes atribuir a la estupidez. He visto a veces connivencias perversas entre malos sistemas y malos psiquiatras que, sin necesidad de que se hayan puesto de acuerdo por la torpeza e indelicadeza tanto del sistema como del psiquiatra, acaban produciendo esa monstruosidad que es la alienación de un paciente. Pero creo que eso no es algo, insisto, organizado, planificado de, bueno, vamos a tener unos cuantos psiquiatras controlados. Creo de verdad en que puede haber habido corrupción de algo que inicialmente estaba pensado desde la buena fe. Porque además del Opus Dei tengo la experiencia, bueno, pues la experiencia de eso, de chico de club y de hijo de supernumerarios y de estudiante de la Universidad de Navarra, pero me falta muchísima experiencia. Pero de psiquiatría sí que tengo bastante experiencia y soy muy conocedor de las torpezas diarias que se cometen en psiquiatría y que cometemos, yo también puedo cometerlas, muchas veces no por malicia, sino simplemente por automatismo, ¿no? La psiquiatría todavía es una herramienta muy torpe, no en el Opus Dei, sino en general. Bien, Nancy, veo que tenés también levantada la mano que querés formular una pregunta o hacer un comentario. Te escuchamos. Sí.
Muchísimas gracias por este espacio y creo que es la primera vez que he tenido el gusto también de saludar directamente a Agustina y de verla aquí. Entonces, pues muchas gracias. Sí, yo quiero mencionar algo. O sea, yo vengo de 4 años de terapia. Me salí de la obra, me dieron salida el julio pasado. Ujú, Eh, Creo que desde mi experiencia, algo que pasó. Bueno, en primer lugar, yo fui quien pidió la terapia porque me aconsejaban no tomarla. O sea, ujú, yo sí tuve depresión, tuve subyugación, tuve perfeccionismo, ujú, pero lograba mantener una actividad y realmente no es que se me notara, ¿verdad? Entre otras cosas, me parece que había mucho tacharme a mí misma en cuanto a a a cómo se entendían las emociones y los sentimientos desde el punto de vista de la formación, ujú, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo capté? Que yo, bueno, yo soy artista, ujú, soy pedagoga también, ¿verdad? Y hago otras cosas, pero en primer lugar, para mí, mi arte y eso era como lo cohibí demasiado por ujú, el miedo a sacar emociones. ujú, Tenía mucho miedo a manifestar emociones y entonces también fui reprimiendo poco a poco. Con el tratamiento, pues sí, alguna directora me ofreció entrar conmigo y le dije, no, voy a ir sola, quería hablar sin filtro, que es lo que pensé que me pasaba. Antes de todo eso tuve hasta pesadillas en las que veía cadenas volcánicas estar a punto de hacer una erupción. O sea, vivo en sí, Centroamérica, un país volcánico. Y entonces tenía, pues, ¿verdad? Ya en un momento en que yo no pude y yo lo pedí, o sea, sí estuve medicada tal vez como 3 meses, especialmente con vitamina D, que me hacía mucha falta, ujú, pero la cuestión yo creo es que esto que tú hablabas, Guillermo, de que hay cosas que le dicen a uno que hay algo que anda mal, y muchas veces esas son las emociones. Cuando yo con lo apasionada y emotiva que soy y social, porque yo desde niña pues me podía ir camino al colegio hablando con toda la gente que me encontraba en el camino. Ya, empecé a tener miedo de hablar, ujú, miedo de entrar al comedor, miedo de ir a un curso anual, miedo de relacionarme con personas y de hecho lo digo, o sea, yo no he sufrido ningún abuso ni ningún maltrato ujú, dentro de la obra. O sea, mi experiencia, pues he vivido con personas muy buenas e incluso pues las últimas directoras con las que traté me apoyaron mucho en esta decisión ujú, también y me comprendí y me sentí comprendida por las dos. ujú, Pero eh, era eso. Yo pienso que esto hay que prestarle mucha atención a las alarmas, ¿verdad? Y como ese miedo de relacionarme, ese miedo de no sentir gusto por nada para para la beatificación de don Álvaro estuve en París y no disfruté estar en París, o sea, eso yo creo que también dice mucho. Y entonces yo pienso que eso, ¿verdad? El saber escuchar y validar las emociones. ¿Y por qué, verdad? Porque, y aquí viene el punto en el que yo pienso en el que uno mira la cuestión del abuso o de la agresión, ya sea voluntaria o no, ujú, o que son a veces algunas creencias. Y es que a veces cuando uno puede estársela pasando mal, puede uno tener como cosas que son sagradas e intocables y las que uno no cuestiona. Entonces yo en mi vida creo que cuestioné absolutamente todo. Cuestioné mi profesión, cuestioné la ciudad donde vivía, cuestioné el centro, cuestioné todo, menos, digamos, el cómo me sentía yo dentro de la obra. Entonces, para mí la terapia pues fue muy maravillosa porque lo primero fue que el terapista me validó las emociones. ujú, Oír que a mí me validaran las emociones, que decir, no, es que usted, pues no, las emociones no son malas, usted no es sentimental, usted es ujú, sensible, es un ujú, artista. Entonces, porque si no también se genera mucha culpa y es el sentimiento de que siempre uno está mal. ujú, Entonces, pues bueno, yo estoy muy agradecida por haber podido llevar esa terapia y para ver, porque uno con muy buena intención también uno se puede estar haciendo mucho daño y tomarse uno y no poner límites, ¿verdad? ¿Y por qué uno no pone límites? Pues porque lo otro es intocable y sagrado, ¿verdad? Entonces yo ya la segunda o tercera terapia me atreví a tocar lo que para mí era sagrado.
y por supuesto que me ha llevado mucho tiempo, porque como dicen algunos chistes, ¿verdad? Yo no estaba lista para ciertas conversaciones. Lo que tú decías, ¿verdad? De que hay momento en el que ya en la mente uno se da cuenta. Pero sí, bueno, pues quería comentar esto. Quería agradecer también la ética y la profesionalidad del terapista que he tenido aquí en Guatemala. También pues reconocer y agradecerle a Agustina y a todos por los testimonios que han brindado, porque con toda la culpa que uno puede manejar al tirar por la borda lo que para uno ha sido la razón de su vida y lo sagrado, eh, encontrar testimonios que validaban la experiencia emocional que se tenía, pues para mí fue muy sanador, podría decir, y también algo que me permitió tomar el valor también de afrontar en mi propia vida, pues todas estas situaciones. Entonces, pues esto es lo que yo quería compartir y muchísimas gracias a cada uno de ustedes y a ti, Guillermo. Muchísimas gracias, Nancy, por compartir con nosotros esto. Johannes, veo que tenés la mano levantada y Agustina, después seguís, porque la levantaste y la bajaste, pero algo querés comentar. Vamos con Johannes. Buenos días. Muchas gracias, Guillermo, por la, por la charla. Yo quería hacer dos observaciones. Una, que lo puse en el chat, es que ahí en el Opus Dei hay como una tendencia a brincarse a los psicólogos, ¿verdad? Y lo mandan directamente al psiquiatra. Y eso, pues, pareciera que es como una, por lo menos en mi tiempo, antes del año 2000, jamás se podía pensar en que uno podía ir a hablar con un psicólogo, ¿verdad? Y ponía ahí en el chat de que esa labor la hacía o la sigue haciendo el director o el que le recibe la charla a uno. Quitemos al sacerdote que, bueno, que por su investidura tiene esa posibilidad de aconsejar, digamos, pero igual, o sea, como que hay una tendencia a brincarse al psicólogo y directamente tirarlo a uno hacia el psiquiatra. Y el segundo comentario que quería hacer, no sé, tal vez como para ser claros, aquí hay gente, yo no lo soy, pero hay gente que se declara atea, no creyente, precisamente por todo con lo que vivió y hemos vivido durante los años que estuvimos allá adentro. Y que al final de cuentas, la pregunta fundamental es si en realidad existe la vocación al Opus Dei y qué es lo que hace que todo el mundo entre en todo este tipo de problemáticas y de dudas existenciales y de sentimientos de culpa, etcétera, etcétera. O sea, ¿existe la vocación al Opus Dei? ¿Sí o no? Yo diría que no. Existe la vocación universal si sos cristiano a la santidad, pero nada más. Yo ahora no voy a misa y simplemente rezo cuando quiero y me considero católico, pero no un católico practicante ni mucho menos. Pero habrá gente aquí, en este mismo grupo, que son totalmente ateos. Y digamos, eso es para que lo consideremos dentro de este contexto, ¿verdad? Eso era lo que quería comentar. Pero muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ti, Johannes, por este comentario. Gianfranco, ¿cómo estás? Te escuchamos. Bien, me parece que Agustina, hola a todos, qué pena llegué hoy tarde y no he podido estar tan activo como otras veces, pero Agustina iba a decir algo. Sí, pero Agustín Entonces, en este momento ahí está volviendo. A ver ahí si... está, ok, Agustina, dale, te escuchamos. Estás con el micrófono cerrado, eso. No, es que en este justo momento mi perro está esperando para llamar a la puerta porque vienen a buscarlo. Entonces no puedo hablar porque va a empezar a ladrar, pero sí que quiero intervenir. Yo creo que en 5 minutos estoy otra vez aquí. Sí, perdonad, Vale, ¿eh? Sí, gracias. tranquila, Agustina. Mira, Gianfranco iba a comentar algo y le esperamos a que el perro pueda salir a dar su vuelta. Gianfranco. Bueno,
Primero que todo, de nuevo, les expreso mi cariño a todos los que están aquí, a los que son exmiembros, a los que miembros de la obra, al padre Adelardo Guillermina, que con tanto cariño vienen a reunirse con nosotros cada 8 días, más o menos, o cuando pueden. Para mí, pues, como lo he dicho aquí muchas veces y lo reitero, esto ha sido un soporte invaluable para poderme seguir avanzando en mi proceso de recuperación personal. Em, mm, Guillermo, gracias por tu aportación y por toda y por estar ahí, por ser alguien con esa experiencia profesional tan amplia que tienes y darnos un poco una visión más amplia. Yo soy uno de los que fueron tratados por Alexander Clifford Pike, y lo digo aquí con nombre y apellido porque no me da pena, y es un hecho real que ocurrió en los años 90, y también me consta, por testimonio de otras personas, lo que pasaba en aquella época, que este médico psiquiatra uruguayo viajaba por toda Latinoamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile, atendiendo gente. En esa época él era el único como que tenía la formación, digamos, para más o menos intentar darle a cada uno algo que resolviera más o menos el siguiente planteamiento. Es decir, habíamos quienes de una u otra forma teníamos problemas psicológicos o psiquiátricos, algunos más serios que otros, algunos tenían unas depresiones muy serias. Mi problema era muy distinto. A mí me costaba trabajo controlar mi sexualidad. Y eso se interpretaba, ¿por qué? Se interpretaba como que la gracia de Dios, como no es infalible, lo que a mí me está pasando tiene que ser un problema de imbalance de los medicamentos, perdón, de las sustancias químicas dentro del cerebro, y por lo tanto, pues tiene que, la única solución que permite teológicamente, ya sabes, en la práctica que eso exista, es que este señor necesita medicación. Pero como yo éramos muchísimos en cada país, y esto es hace 30 años, la situación, como me ha comentado algún amigo mío que apareció aquí algunas veces y que fue oficial de la comisión durante muchos años, en Colombia siguió igual durante muchísimos años y vimos a cantidades de personas convertidas en zombies que habían sido estrellas de la labor en ese sitio. Entonces, yo le he escrito en Opus Libros, y lo digo aquí de nuevo al padre Hernán Salcedo Plazas, que era el anterior vicario regional y quien es ahora el sacerdote secretario, o como se llame, y sigue siéndolo, pues es su responsabilidad, y él directamente delante, pues con Javier Echavarría, que era en esa época el prelado, bueno, perdón, con don Álvaro y luego con Javier Echavarría, pues era su responsabilidad. ¿Por qué? Por la estructura vertical tan sólida que existe en la obra. Entonces, era un modo de pensar. Mediterráneo lo llama malicia porque evidentemente pues es eso, es un buscar unos fines independientemente de los medios, ¿verdad? Em, a mí me causó el abuso de los medicamentos, como no había tanto conocimiento y todo era medio a la topa tolondra. ¿Qué quiero decir? Que como creo que tú lo has explicado, pues claro, cada persona reacciona muy distinto a diferentes medicaciones psiquiátricas y en esa época no había suficiente experiencia, a cada uno le tenía que tratar de encontrar lo que le servía y cuánto le servía y no sé qué, pero éramos todos a punta de conejillos de indias. Ahora, el asunto además era, formalmente hablando, ilegal, porque no era Alexander el que podía firmar las recetas, porque él no tenía licencia en Colombia en esa época. Las tenían que firmar otra persona, fuera Germán Coral o Jorge Rodríguez Lozada, y me permito decir sus nombres porque todavía están ahí, practican y hoy día todavía son médicos con licencia. Personas muy buenas, entre comillas, buenas personas, buena gente, ¿no? Pero aquello era ilegal. Eventualmente se legalizó porque, por ejemplo, el doctor Jorge Rodríguez Lozada hizo su internado, no su internado, pero en su residencia de psiquiatría y tal, y consiguió su licencia y no sé qué, toda esa cosa, ¿no? Pero el asunto era que quienes controlaban todo eso en Colombia, y esto me consta porque lo he hablado con muchísima gente en otros países, era exactamente igual en muchísimos otros países. Al final los que decidían toda esa cosa y te decían y te mandaban eran los directores del centro, lo que fuera, y tú hacías lo que te mandaran. Entonces, yo entiendo que tú no tengas toda esa información y también aprecio que nos des el contexto de cómo esto también efectivamente puede ser utilizado de muchas otras formas en otros ambientes, porque fue utilizado ahí. Eh, Yo no tengo esas personas que acaba de mencionar, Alexander, el padre Alexander, son personas con las que me puedo sentar a tomar un café mañana y decírselos tranquilamente. Mire, usted obró mal. Puede que usted haya obrado de buena voluntad, puede que no, no lo sé, pero usted obró mal y me hizo un daño que a mí además tuvo, por cualquier razón, la forma en que mi cuerpo reacciona a mi cerebro, pues tuvo toda una serie de consecuencias físicas, fisiológicas, y todavía hoy día yo acabo de dejar el efector después de 30 años
Y pues, no sé, es como la 15ª vez que voy de visita al infierno. Satanás me tiene una silla y cada vez que voy de visita me atiende un rato. Pero ahora estoy salido otra vez. Entonces, mm, no, bueno, yo no he preparado lo que iba a decir, así que así ha salido como ha salido. Pero te agradezco mucho que estés aquí y nos des la oportunidad también de que se hable de este tema. Yo también, además, soy uno de esos ateos a los que se refería Johannes, ¿no? Yo no es que me haya vuelto ateo porque me haya revolcado y me dio vómito el Opus Dei. Es un proceso gradual muy lento de búsqueda del sentido y de todas esas cosas, ¿no? Y yo no voy a abarcar el último obispo con las tripas del último cura, ni nada por el estilo, pero sí me parece que la religión tal como está estructurada en el Opus Dei o en mentalidades semejantes de cualquier secta es sumamente insalubre y genera unos modos de ver y de actuar y de juzgar y de todo que son muy poco positivos. Entonces yo he tenido la posibilidad de ir desarrollando otras alternativas y agradezco a todas las personas, a muchísimos de los que están aquí y muy especialmente a Agustina porque pues Opus Libros fue mi terapia salvadora cuando lo descubrí hace unos 10 años. Pero también a todos los que están y a todos los que están aquí, porque es gracias a este tipo de redes de soporte que vamos encontrando formas diferentes de ver y en primer lugar de vernos a nosotros mismos, yo de verme a mí mismo, de ver esos eventos que ocurrieron que hoy día solo están en mi memoria, son solo pensamientos, pero todavía controlan mis emociones, ¿sí? Pero poderme separar un poco de eso y trabajarlo, pues ha sido muy útil. Entonces, yo te agradezco de nuevo que estés aquí, les agradezco a todos los que estén y los animo a todos a buscar esos aportes y esos apoyos, sean psicológicos o psiquiátricos, porque al final toda esa ayuda es muy grande. Bueno, yo lo dejo ahí. Guillermo, con todo gusto te escuchamos, que querés responderle algo. Bueno, quería dar solo 2 o 3 pinceladas. Una es volver a insistir en que entender no significa justificar. Justificar sería transformar en justo algo y en absoluto justifico ningún daño nunca. Pero que puedo entenderlos desde la no malicia, sino simplemente desde la estupidez, sí. Y os voy a poner un ejemplo. Una compañera mía de trabajo, una noche de guardia, se encontró con una paciente que venía en condiciones de alta limitación de movimientos en una ambulancia psiquiátrica y aplicó una contención mecánica, que es el protocolo cuando alguien tiene situación de riesgo, y la revisó en el siguiente turno de enfermería, que era 8 horas más tarde. Contado así, esta compañera mía, de pata muy blanca y muy ortodoxa, había hecho psiquiátricamente lo correcto. Y sin embargo os cuento la historia de verdad. La verdad es que esta paciente que había venido en ambulancia era una pobre muchacha con anorexia, que no representaba peligro ninguno para nadie, a quien esta psiquiatra innombrable ató de una manera caprichosa e innecesaria y mantuvo atada toda la noche en la cama a pesar de que se defecó encima. De verdad, es una de las situaciones más sangrantes que he visto en una clínica. De hecho, fue tan sangrante que hablé con el director médico para pedir que expulsasen a ese psiquiatra. Me metí en un pequeño lío en la clínica en aquella época. Bueno, pues hay muchas historias que se escriben así. Historias que se pueden contar desde un puro cumplimiento del deber, pero que cuando se miran más despacio y con corazón son absolutamente inhumanas. A Cristo le pasó con los fariseos, que de verdad que son para mí otro ejemplo de cómo la corrupción de lo óptimo, es decir, los que intentaban mantener la tradición, el norte, etc., a veces perdían la sensibilidad. Y creo que a veces muchos cristianos olvidan que cristiano es aquella persona que conoce a Cristo y que trata de vivir como Cristo. Entonces, Cristo nunca habría mandado a un psiquiatra a una persona que lo que necesitaba era ser escuchada en sus sentimientos. Pero algunas personas, olvidando, por decirlo así, el estilo de Cristo, y en un atajo rápido de vaya, esto no sé cómo manejarlo, que lo maneje el psiquiatra, crean dinámicas verdaderamente perversas, a pesar de que creo de verdad que no hay una mala intención institucional, como sí la podría haber si yo decido crear una secta para atraer a personas vulnerables y abusar de ellas.
¿vale? Nunca lo voy a hacer, pero para diferenciar lo que es la mala intención organizada y explícita de la inhumanidad por insensibilidad y por una palabra que se acaba de nombrar, que es la palabra secta. ¿El Opus Dei es una secta? Diría, depende. Se puede vivir como una secta o no. Secta viene de sectum, que en latín es cortar. Toda aquella forma de vida en la que uno corte lazos con el resto del mundo acabará creando dinámicas de secta. Toda aquella realidad en la que, como Cristo, uno esté en contacto palpitante con el mundo, o como Francisco cuando nos dice el olor a oveja, las puertas abiertas, etcétera, etcétera, nunca, nunca enrarecerá su ambiente como ocurre en las sectas, ¿no? Bueno, ya está, esto era lo que quería decir. Bien, vamos a ver, Marina, y después le damos la palabra a Agustina. No, iba Agustina, que Agustina ya regresó. primero. Eva Agustina, que ya regresó. Sí, que ya está Bueno, aquí. bueno, Bueno, vamos Agustina, te sí, escuchamos. de acuerdo, gracias. Gracias, Guillermo. Yo creo que tú no sabes lo que es el Opus Dei porque no lo has experimentado o estamos hablando de cosas diferentes. Tú como psiquiatra, en general hablas de los psiquiatras, pero no hablas de la institución, porque el Opus Dei es el que ha hecho a muchas personas en todo el mundo, después de entrar jóvenes y de tener que vivir aquello que nos decían que teníamos vocación y todo lo demás, y tener que aceptar o entender con esa mentalidad que teníamos, que no teníamos ninguna formación, solamente el proselitismo del que éramos objeto, que como consecuencia de lo que es el Opus Dei vivido desde dentro, es lo que hace que la gente vaya a un psiquiatra. O sea, nosotros no hemos estado ahí ya con necesidad, entramos con necesidad de un psiquiatra, no éramos enfermos mentales. Éramos gente joven con muchísima ilusión y ganas de entregar y comernos el mundo. Pero vivir una vez dentro lo que es el Opus Dei, lo que el Opus Dei nos hacía hacer y lo que vivíamos, los abusos espirituales, la manipulación de la conciencia, hacernos luz de gas, llevar una vida contraria a la que nos habían dicho que teníamos que llevar, que íbamos a ser personas corrientes, que no salíamos del mundo. Todo eso es lo que hace que es el Opus Dei quien tiene que ir al psiquiatra, no nosotros. Nosotros somos víctimas del modo de vivir que nos enseñaron que había que hacer para amar a Jesucristo, para no sé cuántos, pero si hasta todo el Evangelio, y sabemos los que hemos estado ahí, en los tomos de meditaciones, en todos los temas doctrinales de los cuadernos famosos, la formación esta de primera, el B10, todo eso es la manipulación absoluta del Evangelio hecha, enfocada para que nos creyéramos que todo lo que decía Jesucristo era para que entráramos al Opus Dei. El joven rico que se fue triste porque no siguió a Jesucristo. El niño Jesús perdido allá en el templo a los 12 años. Entonces dice Escribá que, claro, ¿cómo iba a decirle a sus padres que la misión tan grande que tenía? Y lo ponía de ejemplo para mentir, porque nosotros tampoco podíamos decir a nuestros padres, nos decían no, que ellos no van a entender nada, y éramos menores de edad. Entonces, tantas incongruencias, tanto desquicie que nos hicieron, es normal que al final mucha gente hayamos tenido que recurrir a una ayuda, puede ser un psiquiatra, puede ser irse un año sabático por ahí, puede ser, no sé, puede ser confesarse con un cura que no sea, o hablar con un sacerdote que no sea del Opus. Puede ser, es salir de esa maraña, de esa secta, porque no hay más secta que la que aparta de su forma de vida y te lleva a incluirte en una cosa que te reduce como persona, te anula
anula tus alegrías, anula tu libertad, anula tus ganas de vivir, solo quieres morirte ahí dentro. Entonces, el Opus Dei es una secta, pero es la gran secta. Y nosotros somos víctimas. Y quien necesita ir a un psiquiatra, vamos, quien necesita que lo anulen canónicamente y legalmente por las leyes civiles de cualquier estado donde esté el Opus Dei implantado, es el Opus Dei. Yo aquí ya me callo, pero de verdad que cederle al Opus Dei la cosa de que no abro con mala fe, el Opus Dei es, bueno, algunos se equivocan, no, está podrido desde la raíz. El Opus Dei es una secta podrida y hemos sido, desgraciadamente, víctimas. Os quiero mucho a todos. Creo que he hablado mucho, pero lo siento de corazón.